Hace 5 años, acepté el acuerdo de divorcio de $100,000 de su madre y me fui de la ciudad. 5 años después me enteré de que había tenido un accidente de coche al intentar impedir que me fuera y casi pierde una pierna. Ahora me arrepiento muchísimo. Después de nuestro reencuentro, supe que nunca lo dejaría ir. Le expliqué mi situación. Aunque sus ojos estaban llenos de anhelo, me habló con la voz más dulce, pero sus palabras fueron las más despiadadas. Diana, nunca te perdonaré. Nunca imaginé que reencontrarme con Rowan sería una escena tan melodramática. Estaba esperando en la clínica de fiebre con mi hijo. Mara no paraba de llorar y gritar, mamá, mamá. Mientras intentaba calmarla desesperadamente, él apareció de repente frente a mí. Diana, ¿aún sabes cómo regresar? Caminó hacia mí a grandes zancadas y me agarró la muñeca con fuerza, como si hubiera encontrado un tesoro perdido. Mi corazón casi se detiene por su reacción. Al instante siguiente la niña en sus brazos gritó mamá, con voz suave, y ese sonido rompió al instante la emoción de su reencuentro. Miró a la niña en mis brazos con una mirada intensa y escrutadora. Entonces sus ojos se enrojecieron y su voz tembló. ¿De quién es? Yo. Al abrir la boca, Mara en mis brazos empezó a llorar de nuevo. Mami, quiero a papá. Quiero que papá vuelva y esté con Mara. Mara tenía fiebre, así que naturalmente estaba un poco temperamental. Le sonreí con disculpas. Mara, pórtate bien. Papá está de viaje de negocios. Intenté consolar a mi hijo, pero se quedó quieto frente a nosotros, sin responder, durante un buen rato. Después de un rato, dejó de comunicarse conmigo, su expresión finalmente cambió a la indiferencia, y se dio la vuelta sin decir palabra. Rowan. Lo llamé con voz temblorosa. Se detuvo un momento, pero siguió caminando sin mirar atrás. Caminaba deprisa, con pasos vacilantes. Sabía que seguía enojado conmigo. Habían pasado 5 años, ¿cómo iba a ser tan amable conmigo? El lunes me presenté en mi nueva empresa. En la sala de conferencias, en cuanto Rowan me vio en la esquina, no ocultó la emoción en sus ojos y me miró fijamente. Su mirada era intensa e inquisitiva, tanto que Recursos Humanos malinterpretó sus intenciones y me lo presentó. Señor Rowan, este es el nuevo asesor legal. Recursos Humanos le entregó mi currículum, pero lo miró y no dijo nada. Después de la reunión, seguía abandonado. ¿Por qué estás aquí? Su tono era frío y sus ojos estaban helados. ¿Por qué estás aquí? Admito que estoy siendo muy insensible ahora mismo, pero no quiero decir algo que no siento. Es una empresa tan grande, así que es imposible que no supiera nada sobre ella ni sobre él antes de venir. Pero él simplemente me miró y sonrió con una sonrisa burlona. Diana, ¿qué quieres decir? Intentas reavivar nuestra antigua pasión. Lo miré con lágrimas en los ojos, queriendo decirle cuánto lo había extrañado todos estos años, pero al instante siguiente me apartó. De verdad que te tienes en alta estima. Ignoré la agitación en mi corazón y lo miré a los ojos inyectados en sangre. Te extraño, dije. Diana, han pasado 5 años. ¿Crees que soy tonta? No esperaba que Rowan reaccionara con tanta ira. Apretó mi currículum y me fulminó con la mirada. ¿Me extrañas? ¿A eso te refieres cuando dices que me extrañas? Diana, fuiste tú a quien no le importaron mis sentimientos en absoluto, cogiste el millón que te dio mi madre, te marchaste con tanta indiferencia, te fuiste al extranjero para pulir tu imagen, te casaste y tuviste hijos. ¿Ahora regresas y me dices que me extrañas? No, Rowan, no tuve elección con el $1.000.000. Déjame explicarte. Entré en pánico y le tomé la mano, pero me rechazó con frialdad. No había otra opción. Entonces dime, ¿ese niño es mío, o tuyo y de alguien más? ¿Un niño? Cuando vio a Mara en el hospital ese día, no pensaría que Mara era su hija ni sospecharía que me había escapado con ella, ¿verdad? Sé lo que se pregunta. Éramos muy unidos entonces y de repente me fui. Es comprensible que sospechara del origen de Mara. Pero esto no es una telenovela. Mara no es tu hija, pero no lo es. Basta, Diana. ¿Cómo te atreves a meter a la hija de otra persona en esto y hablarme de sentimientos? Rowan. Salga.
Yo. En ese momento, la puerta de la sala de conferencias se abrió y una figura imponente apareció en el umbral. Señor Rowan, alguien quiere verlo. Entonces la mujer me miró fijamente y al verme sus ojos se llenaron de sorpresa. Me quedé en un rincón observándolos. Rowan se presionó la frente, se levantó de la mesa y se puso de pie, con aspecto algo tenso. Al llegar a la puerta, sus pasos eran vacilantes y su asistente soltó un grito y se acercó para ayudarlo. No se negó. En ese momento recordé de repente que siempre había sido distante con los demás, así que cuando había tenido tanta intimidad con otra mujer. En mi primer día de trabajo, estuve ocupada hasta las 9 de la noche. En cuanto salí del ascensor, me sentí abrigado. Miré hacia abajo y vi a Mara, con ojos brillantes, extendiendo las manos hacia mí y gritando con voz de bebé, «Mami, abrázame». Me agaché y la levanté. La niñita me rodeó el cuello con sus bracitos regordetes. Todo el cansancio del día se desvaneció. ¿Por qué no me escuchaste? ¿Le pediste a Lena que te trajera a buscarme? Le hice cosquillas en la nariz roja, y Mara se acurrucó en mis brazos, riendo. En ese momento Rowan y su despampanante asistente salieron del ascensor. La asistente no se intimidó con la presencia de Rowan. Al vernos a Mara y a mí, se acercó y la molestó. Esta chica es realmente bonita, Diana. Se parece mucho a ti. Luego se giró para mirar a Rowan, su mirada alternaba entre Mara y Rowan. Los observó un buen rato, luego suspiró suavemente, negó levemente con la cabeza y se acercó a Rowan. Debería haber encontrado similitudes entre Mara y Rowan, pero por desgracia, Mara no se parecía en nada a Rowan. Le susurró algo al oído. El rostro de Rowan se ensombreció, me miró con frialdad, se dio la vuelta y salió directamente. La asistente lo persiguió con sus tacones altos, quejándose, más despacio, más despacio. Los vi alejarse inquieta. Rowan, estaba justo frente a ti, ¿y de verdad no me viste? No esperaba que la madre de Rowan me encontrara tan rápido. Nunca le he caído bien, y sus palabras eran, por supuesto, duras y críticas. En cuanto regresaste, Rowan acabó en el hospital. Diana, eres una zorra. Mis ojos se oscurecieron. ¿Rowan estaba borracho? Por mi culpa. Desde que regresó a casa, Rowan siempre me ha tratado con frialdad e indiferencia. ¿Seguiría emborrachándose por mí? Un atisbo de esperanza empezó a crecer en mi corazón. Mabel me miró con desprecio. Diana, con Rowan actuando así, ¿aún te sientes orgullosa de ti misma? No iba a quedarme atrás. ¿Cómo podría estar orgullosa? Te estoy muy agradecida, tía. Si no me hubieras dicho todo eso, habría pensado que Rowan ya me había dado por vencida. Resulta que sigo siendo muy importante para él. Mabel me miró dudando en hablar, incapaz de encontrar una réplica, con la cara roja. Diana, de verdad quiero que Rowan vea tu verdadera cara. Bebí el jugo en mi mano y sonreí, perfecto. Rowan me ha estado evitando desde que volví. Llámalo para que podamos hablar. ¡Qué vergüenza! Tía, ¿cómo puede alguien tan elegante y distinguida como tú decir algo tan vergonzoso? Todos tenemos orgullo. Sin orgullo, no eres diferente de un sinvergüenza. Comprendió la sutil insinuación de mis palabras, agarró la taza con la mano y casi me la tiró en la cara. Pero en un ambiente tan elegante solo pudo sonrojarse y no se atrevió a perder el prestigio. Esta ronda era mía. Se incorporó y me miró. Diana, la verdad es que no sé de dónde sacas el descaro. Aceptaste el millón que te di y te marchaste con la misma facilidad. ¿Crees que Rowan te perdonará tan fácilmente? Rowan te ha guardado rencor todos estos años. Si no fuera por ti, ¿cómo habría podido Rowan acabar viviendo una vida tan difícil? Renunció a la oportunidad de un matrimonio concertado por ti, trabajó incansablemente día y noche, e incluso casi pierde una pierna. ¿De dónde sacas la seguridad de que todavía siente algo por ti? Te aconsejo por su bien, que te alejes de él. No le hagas más daño. Mabel finalmente recuperó su antigua arrogancia. Conocía mi debilidad y quería devorarme vivo. Esta vez, tras escuchar sus palabras, me sentí incómodo. ¿Qué dijiste? ¿Qué le pasó a Rowan en la pierna?
Explícamelo con claridad. Su declaración ya me había desorientado, casi pierde una pierna. Mabel se levantó y se inclinó para mirarme con sarcasmo en los ojos. ¿No lo amas mucho? ¿No lo sabes? Cuando le dejaste $1.000.000 sin siquiera mirar atrás, fue a buscarte y tuvo un accidente de coche. Estuvo meses en el hospital. ¿Qué hacías con ese $1.000.000, Diana? Me desplomé en el asiento. Un accidente de coche. Con razón siempre caminaba raro. ¿De verdad tiene las piernas tan mal? ¿Qué está pasando ahora? Estaba completamente en pánico y ni siquiera noté la mirada significativa de Mabel al irse. Al salir de la cafetería, no podía dejar de preocuparme por él. Quería ir al hospital a ver cómo estaba, pero me di cuenta de que ya había perdido la oportunidad de contactarlo de inmediato. Al llegar a casa, esperaba que Rowan me estuviera esperando en la puerta. Me acerqué y él se inclinó hacia mí oliendo a alcohol, y de repente me abrazó fuerte. Rowan. Su abrazo me llenó el corazón. Pero entonces recordé que estaba en el hospital. ¿Cómo podía estar borracho otra vez? Lo miré, pero me interrumpió. Rowan, ¿estás loco? Estaba muy preocupado por él, pero me presionó, impidiéndome hablar. Ese beso estuvo lleno de tantas emociones. Lo soporté, recuperé la consciencia y se me llenaron los ojos de lágrimas. Cuando finalmente se apartó lentamente de mis labios, su mirada se posó en mi rostro, pero de repente oí que la puerta se abría tras nosotros. Me quedé paralizada y me giré para ver a Mara parada en la puerta, frotándose los ojos y llamándome mami con su voz de bebé. Rowan retrocedió medio paso, se presionó la frente y el calor de sus ojos se disipó poco a poco. Mamá, ¿por qué volviste tan tarde? Mara estaba muerta de miedo. Llevé a Mara a la casa, con Rowan detrás observándonos en silencio. Empezó a mirar alrededor y descubrió que no había ni un solo objeto perteneciente a un hombre. Le serví un vaso de agua con miel para que se despejara y le llevé una toalla caliente. Se negó a aceptarlo y me miró con frialdad. Solo sois dos. ¿Dónde está? No está. No está por aquí. ¿O se divorciaron? Vi un destello de sarcasmo en sus ojos. Rowan, no es lo que piensas. No tengo nada que ver con él. En ese momento Mara, que había sido abandonada, se acercó a nosotros, arrastró su cuerpo inerte al lado de Rowan y dijo con voz infantil, tío, bébetelo rápido. Beber agua con miel te hará sentir mejor. Cada vez que mi papá se emborrachaba, mi mamá lo convencía así. A esto le seguía la risa fría de Rowan. Se levantó lentamente del sofá, con dificultad para sostenerse, y casi tropezó. Observé sus piernas y fui inmediatamente a ayudarlo, pero me apartó con frialdad. En ese momento Mara vio que había invitados en casa y se emocionó mucho. Sacó las fotos de su teléfono para presumirle a Rowan. Tío, mira, este es mi papá. ¿No se parecen Mara y papá? Rowan bajó la cabeza lentamente, miró brevemente y apartó la mirada rápidamente. El hombre de la foto tenía los mismos ojos y boca que Mara. No se había dado cuenta antes, pero ahora, al mirarla, podía ver que la niña había heredado por completo las mejores cualidades de ese hombre y de Diana. Mara seguía murmurando para sí misma, mamá y papá se quieren mucho, por eso tuvieron una hija tan hermosa como yo. Le di la toalla caliente, pero la apartó sin piedad. Después de un buen rato me apartó con indiferencia y miró a Mara con los ojos llenos de dolor. Diana, si no hubiéramos roto entonces nuestros hijos tendrían esta edad ahora. Me quedé paralizado un momento. Vaya, aún tenía una pizca de esperanza. Diana, eres realmente despiadada. Sabes exactamente cómo lastimarme y me estás pisoteando el corazón. ¿Estás feliz ahora que estoy hecho pedazos por ti? Lo agarré rápidamente y le dije que no era así. Pero no me dio la oportunidad de explicarme. Solté, Rowan, ¿estás celoso? Me miró fijamente y se dio la vuelta, saliendo de mi casa. Pude ver que sus ojos estaban llenos de decepción y desprecio. Todos en la empresa hablan del compromiso de Rowan con su guapísima asistente Ruby. Se rumorea que Ruby no es en realidad una asistente, sino la hija del director ejecutivo del grupo TET, quien fue enviada al grupo para adquirir experiencia y aprender de Rowan. Ya sea para aprender o por otros motivos, todos saben la verdad.
¿Sabías que el señor Rouen no ha salido ni se ha casado con nadie en todos estos años, y se dice que es por su exnovia? Nuestro señor Rouen es un romántico de corazón. Dicen que aún guarda fotos de él y su exnovia en el cajón de su escritorio, verlas le trae recuerdos. Pero no sé cómo de repente se comprometió con su exnovia. Escuché los chismes de todos en el salón de té y me fui en silencio. En ese momento el jefe se acercó con un documento. Diana, el señor Rouen necesita firmar esto. Fui a su oficina. Lo tomé distraídamente, absorta en el compromiso de Rouen. Las compañeras detrás de mí seguían cotilleando. Escuché que su exnovia casi le rompió la pierna al señor Rouen. Por suerte, la gente buena está protegida por el cielo. Sin embargo, una vez vi por casualidad la pierna derecha del señor Rouen, y estaba llena de cicatrices. Fue realmente lamentable. Cuando llegué a la oficina de Rouen, no había rastro de él. Mi mirada se posó en su escritorio y, de repente, sentí ganas de mirar dentro de su cajón. Me acerqué en silencio, solo para echar un vistazo. Si fuera cierto, como decían todos, que había guardado nuestra foto juntos, aunque estuviera comprometido y no hubiera posibilidad alguna para nosotros, no me arrepentiría. Justo cuando abrí su cajón, salió de la sala de descanso y me pilló con las manos en la masa. ¿Qué miras? ¿Es esto? Abrió el cajón y sacó el álbum de fotos. El álbum de fotos contenía fotos de él y de mí en la universidad. Éramos muy jóvenes e inocentes por aquel entonces. Me sostenía en sus brazos con delicadeza y yo sonreía tímidamente. Mientras miraba las fotos, se me llenaron los ojos de lágrimas. Podía oírlo susurrarme al oído: es raro que aún lo recuerdes. Entonces, de forma totalmente inesperada, sus labios rozaron los míos. Lo miré con asombro. ¿Pero no estaba ocupado? ¿Qué quería decir con eso? La voz de Ruby llegó desde afuera de la oficina. Rouen, voy a entrar. Entré en pánico y aparté a Rouen, pero él no pareció notar a nadie afuera. Estaba nerviosa y me apresuré a agacharme y esconderme debajo de su escritorio. Por desgracia, mi pelo se enredó en su manga, así que tuve que tirar de Rouen para que se sentara. Me jalaban la cabeza con tanta fuerza que me dolía. Afuera, Ruby hablaba de trabajo con él, y ambos eran muy profesionales. De repente sentí una caricia cálida en la cabeza. Mi cabello se desenredó de su manga, y su mano me acarició el cuero cabelludo como para consolarme. Afuera, Ruby y su voz aún se oían. Me preguntaba cómo podía actuar con tanta hipocresía delante de su exnovia y prometida. Hace apenas unos días, me había rechazado con frialdad, pero ahora parecía tratarme con especial atención. Siguieron discutiéndolo durante media hora sin llegar a una conclusión. Mi nerviosismo se calmó y mi mirada se posó en sus piernas. Los chismes de mis compañeros de trabajo aún estaban frescos en mi mente cuando de repente sentí un dolor agudo en el corazón. Le subí el pantalón y vi una cicatriz horrible, horrible y fea, que le recorría la pantorrilla. Las lágrimas me corrían por la cara. Qué doloroso debió ser en aquel entonces. Después de un buen rato, la puerta de la oficina se volvió a cerrar y Ruby salió. Rouen me sacó de debajo del escritorio. ¿Por qué lloras?, pregunté con voz entrecortada, incapaz de hablar con claridad. Rouen. Lo siento. Lo siento. Lloraba tanto que no podía respirar. Él extendió la mano para secarme las lágrimas con ternura y cariño. Pero aunque era evidente que me quería mucho, me dijo con la voz más fría posible: Diana, nunca te perdonaré. Los rumores sobre Rouen y Ruby son cada vez más fuertes. Alguien incluso filtró fotos de ellos tomándose fotos de boda y comprando anillos. Si aún me hiciera ilusiones sobre Rouen, creo que me rendiría por completo cuando viera sus fotos de boda. En las fotos de su boda, se veían tan cariñosos y perfectos juntos. Me dolió el corazón. Pero después de 5 años separados, fui yo quien lo lastimó primero. ¿Cómo pude tener el valor de quedarme a su lado y exigirle una respuesta? Por suerte el trabajo me mantuvo ocupado y distraído. Este último mes, como representante legal de la empresa, he estado extremadamente ocupado. Singroup ha sido acusado maliciosamente de problemas de calidad de sus productos, y he pasado todos los días recopilando pruebas o negociando con terceros.
Ese día, al salir apresuradamente de la oficina, tropecé con el cable del cargador de mi escritorio y caí torpemente. En ese momento Rowan y Ruby salieron de la oficina felices, charlando y riendo. Ruby me vio sentada en el suelo y estaba a punto de decir algo, pero Rowan la llamó con frialdad. Mi mal humor me molestó todo el día, tanto que cuando fui a la fábrica a recoger pruebas, reprendí duramente a los trabajadores por sus errores. Es porque no te importa que hablen mal de la empresa y que nos critiquen. Si algo sale mal, ¿puedes asumir la responsabilidad? Diana, no te enfades, son pequeños problemas que se pueden resolver. No esperaba encontrarme con un antiguo compañero de clase. Hugo, ¿qué haces aquí? ¡Qué casualidad! Resulta que soy el encargado. Diana, si tienes alguna pregunta puedes preguntarme. Me di cuenta de que había perdido el control de mis emociones y le sonreí, disculpándome. Hugo simplemente me miró con una sonrisa amable en los ojos. Si no recuerdo mal, me había perseguido en la universidad. En ese momento varios trabajadores con una tabla de madera se acercaron. No logré esquivarla y me rocé el brazo con la tabla. Perdí el equilibrio y caí de lado. Justo cuando solté un grito, Hugo me agarró a tiempo y caí en sus brazos. Rowan apareció dramáticamente frente a nosotros. Nos miró a Hugo y a mí con ojos afilados como cuchillos. Diana, ¿así es como trabajas? Su tono era sarcástico, como si fuera su comportamiento habitual conmigo después de volver a vernos. Señor Rowan, me malinterpreta. Justo ahora, Diana. Hugo quiso explicarle a Rowan, pero el hombre nos miró y no quiso oír ni una palabra más, alejándose inmediatamente. Conozco bien a este hombre. Nunca le gusta que otros me apoyen para explicarme las cosas, como si yo fuera su propiedad y alguien más estuviera invadiendo su territorio. Pero ahora tiene prometida. ¿Todavía le importan estas cosas? No lo sé. Pero cuando salí de la fábrica, me metió en su coche con cara de pocos amigos. Diana, no sigas sobrepasando mis límites. ¿Qué? ¿Qué? Aquí no funciona, así que tienes prisa por buscar un nuevo lugar. No, no lo estoy. Pero me abrazó fuerte y no me soltaba. Este tipo tiene novia, y hace apenas unos días se mantenía alejado de mí. ¿Cómo pudo hacer esto ahora? Dije, Rowan, Hugo y yo solo somos viejos compañeros de clase. Tú también lo conoces, ¿verdad? ¿Por qué estás enfadada? Ay, antiguo compañero. ¿Seguro que solo es un antiguo compañero? Como mucho le gustaba en el pasado, pero eso ya es cosa del pasado, ¿no? El rostro de Rowan se ensombreció de nuevo. ¿Pasado? ¿Y yo qué? ¿Qué significa eso? ¿No tienes prometida? Finalmente me soltó y me miró con ojos fríos. Claro, tenía prometida, y yo solo era el pasado para él. Abrí la puerta del coche y estaba a punto de irme, pero me metió de nuevo en el coche. Me abrazó con fuerza. Rowan, ¿qué quieres decir? Si no me perdonas, ¿por qué sigues aquí conmigo? ¿Qué te parece? No lo sé. Al instante siguiente su beso aterrizó en sus labios. Esto fue en un coche y la gente podía pasar en cualquier momento. Forcejeé y de repente él silbó al darse cuenta de que le estaba presionando la pierna derecha. Al ver que le dolía, me detuve de inmediato. Una sonrisa se dibujó en sus ojos y bajó la cabeza hacia mí. Cuando terminó me apoyé en su hombro, pero era dolorosamente consciente de que lo que estábamos haciendo era completamente inmoral. Rowan, ¿cómo puedes hacerle esto a tu prometida? Simplemente siguió con un comentario burlón, ¿y cómo puedes hacerme esto a mí? Sabía que nunca me lo perdonaría. Dije, Rowan, te duele la pierna por mi culpa. No importa lo que me pidas, nunca podré pagarte en esta vida. Pero por favor, no involucres a nadie más. Ignoró el significado de mis palabras y respondió con un tono frívolo. Luego simplemente pórtate bien y devuélveme el favor poco a poco. Por lo que dijo supe que nuestra relación seguiría siendo ambigua. Se negó a hablar de nada de lo ocurrido hace 5 años. Cada vez que mencionaba a Amara, se ponía irritable al instante. Diana, si quieres que todos nos llevemos bien, no menciones a esa niña delante de mí. No me interesa tu pasado.
Estaba desgarrada y angustiada. Cuando pensé en lo de hace 5 años, fue como si me estuvieran desgarrando las cicatrices. Después de eso, Rowan me trató como a su amante secreto. Era la envidia de todos en el trabajo, siempre lo veían con su prometida. Sin embargo, a puerta cerrada, se las arreglaba para mantener su tóxica relación conmigo. Su trato ambiguo hacia mí era una auténtica tortura, una puñalada en el corazón. Una vez cuando fui a su oficina a buscarlo, Ruby también estaba allí, y sentí una mezcla de emociones. Rowan parecía querer avergonzarme a propósito al sujetarme la mano cuando le entregué los documentos. Entré en pánico y miré a Ruby, pero por suerte ella tenía la mirada baja, ocupada con su trabajo. Al irme, Ruby incluso me dedicó una sonrisa amable. ¡Qué irónico! Bajo esta presión ética, finalmente no pude soportar más el estrés psicológico y le aclaré las cosas a Rowan. Rowan, lo siento, pero no puedo hacerle esto a Ruby. No tiene nada que ver con nosotros. Si quieres casarte con ella, no la trates así. El rostro de Rowan se ensombreció por completo y graznó: Diana, qué generosa eres. Esa noche, a pesar de mis reiteradas súplicas, me sacó de la empresa y me llevó a rastras a su casa. Para ser precisos, era la casa que una vez nos perteneció a él y a mí. Allí, tuvimos innumerables recuerdos hermosos. Al ver la decoración de mi casa, exactamente igual que hace 5 años, incluso las zapatillas de lona que usé hace 5 años seguían en la entrada, ya no pude ocultar las emociones que me embargaban. Lo abracé y lloré desconsoladamente. Dije: Rowan, lo siento. Te extraño mucho. En ese momento la ética, la moral, los malentendidos y las disculpas no significaban nada. Solo sabía que jamás podría soltarlo. Me abrazó con fuerza y me arrastró hacia lo más profundo del valle. Después de que terminó oí su voz, ronca y amarga: Diana, ¿sabes por qué lo guardé todo aquí? Este lugar me recuerda a cada instante lo insensata que fui. Algo afilado me atravesó el corazón y me picó la nariz. Dije: Rowan, ya le devolví el $1.000.000 a tu madre. Siento haberme ido así. Realmente no tenía otra opción. Me impidió explicarme: no hablemos del pasado. De ahora en adelante, dejémoslo así. Me debes una, y puedes pagarme poco a poco. No sabía por qué Rowan siempre rechazaba mis explicaciones así. Pensé que era por Mara. Le importaba tanto que Mara no fuera su hija, y después de todo, me había malinterpretado. Le quité la mano: Rowan, por Mara. Pero se enojó de nuevo apretándome la mano, transmitiendo la ira que sentía en su corazón. Diana, te lo diré una última vez. No quiero oír hablar de cómo vas a tener hijos con otros hombres. Si aún sientes algo por mí, no uses a otros hombres para hacerme daño. Entonces me soltó, se dio la vuelta, se levantó de la cama y encendió un cigarrillo. Afuera, el viento silbaba suavemente. En un momento dado, empezó a llover. Me vestí, me senté en el borde de la cama y sentí como el dolor de los recuerdos me invadía lentamente el corazón. Miré su pierna derecha expuesta bajo la bata, y dije lentamente: Rowan, Mara no es mi hija. Me arrebató bruscamente el cigarrillo que acababa de ponerme en la boca. Reprimí el nudo en la garganta, intentando que los recuerdos no brotaran de mi mente. Mara es la hija de mi hermana. Mi hermana. Está muerta. Ya no pude contener la tristeza en mi corazón, y el sonido de mis sollozos me atravesó la garganta, me picaba la nariz y los ojos. Dentro de la habitación, luché por no llorar a gritos. Sostenía un cigarrillo encendido entre los dedos, y el ambiente estaba en un silencio absoluto. Después de un largo rato, su cálido aliento me envolvió de nuevo y me secó las lágrimas. Su mano se posó en mi mejilla. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Me sentí impotente. Rowan, no puedo superar la muerte de mi hermana. Yo también he querido explicártelo muchas veces, pero siempre evitas hablar del pasado. También siento que no lo merezco. Te vas a casar, y solo puedo desearte felicidad. Después de todo, fui yo quien te hizo daño primero, y ya no quiero usar el pasado para frenarte. Ay, siempre eres tan santurrón. Me apretó la mano con fuerza, haciéndome doler. Sus ojos estaban llenos de emoción. ¿Sabes lo ridícula que me siento al ver a ese niño?
¿Sabes lo que he pasado todos estos años? Lo jalé desesperada. No me mires así, Rowan. Tu madre me llevó al límite. No pude abandonar a mi hermana, y lo siento por ti. Tu madre te presionó. ¿El $1.000.000 que robaste, fue porque tu madre te obligó? Ay, no esperaba que después de todos estos años, él todavía confiara más en su madre que en mí. Solté su mano y pensé en su madre que estaba llena de odio. Me burlé de mí misma. Sí, ¿qué madre no quiere lo mejor para su hijo? El $1.000.000 que te dio fue solo para que superaras obstáculos en tu vida y encontraras una pareja adecuada. Hablé en un tono extraño, pero no dije ni una palabra. Solo pensé en mi propia estupidez, en mi impotencia y en la presión que sentía por su madre. El factor maligno dentro de él también estalló en ese momento, pero, de verdad no sabes nada de lo que tu buena madre hizo por ti. Me levanté y lo dejé. Rowan me miró con extrañeza y escrutinio. No sabía si me cuestionaba a mí o a su madre. Pero estaba agotada en ese momento. Mi hermana había muerto, y él no había tenido una vida fácil todos estos años. ¿Cómo podría haber tenido una vida fácil yo tampoco? Rowan estaba a punto de tomarme la mano cuando sonó el teléfono. Era el padre de Mara, le vi. Mara tiene fiebre y se desmayó. Ven al hospital rápido. Tomé mi abrigo y salí corriendo. En el hospital, Mara estaba conectada a un 4, pero aún le ardía la cabeza. Levi estaba a su lado con aspecto de recién salido de la ducha. El médico de guardia vino a revisar al niño y finalmente respiró aliviado, pero luego nos miró a Levi y a mí y no pudo evitar regañarnos. La fiebre de un niño es un asunto serio. ¿Cómo ven ustedes, los padres, a su hijo? Si hubieran venido una hora más tarde, quién sabe si el niño se habría quemado. Finalmente comprendí la gravedad de la situación y me acerqué a acariciar suavemente la cara de Mara. La niña abrió un poco los ojos y me vio. Gritó débilmente, mamá. Sabía que extrañaba a mi hermana otra vez. Sentí mucha pena y dije, lo siento, Mara. No te cuidé bien. Levi me tomó la mano y me la palmeó para tranquilizarme, no pasa nada, es mi culpa. Después de tranquilizar a Mara, se me alivió el peso del corazón y recordé que Rowan me había traído al hospital, pero había estado tan ocupada con Mara que lo había descuidado. Ahora, nadie sabe a dónde fue. Debió de irse a casa. Al día siguiente cuando desperté, Mara y Levi no estaban en la habitación del hospital, pero había un termo. Dentro había gachas de carne magra, un sabor familiar. Cuando estaba con Rowan, tenía el estómago delicado, y él solía prepararlas para mí. Al salir de la sala, vi a Rowan jugando con Mara en el área de juegos infantiles del hospital. Se veían muy armoniosos, con Mara aferrada a su cuello y susurrándole algo. Me acerqué y Mara me vio. Una mirada de culpa brilló en sus ojos, como si la hubieran pillado haciendo algo malo. Gritó con voz infantil, mami. Rowan se puso rígido. Se giró y me miró, pero se mostró muy frío conmigo. Llevé a Mara de vuelta a la sala, y Levi se acercó y me la quitó. Mara gritó felizmente papá y se rió sin parar en brazos de Levi. No sé por qué, pero seguía sintiendo sudor frío en la espalda. Al girarme vi a Rowan mirándome en silencio con profundo resentimiento. Pensé que tal vez solo tenía sueño por la mañana temprano. La fiebre de un niño puede ser grave o leve. Tras someterse a pruebas básicas por la mañana, Mara insistió en que le dieran de alta, y el médico la tramitó. Cuando Mara vio a su padre finalmente llegar a casa, volvió a su estado de travesuras habitual. Con una mano tirándome de mí y con la otra sujetando a su padre, salió corriendo del hospital. Rowan estaba de pie junto a la puerta del hospital, apoyado en la puerta del coche con el rostro inexpresivo. En ese momento Mara parecía inocente y sonrió ampliamente al saludar a Rowan. Tío Rowan, mis padres y yo nos vamos a casa. ¿Te gustaría venir a nuestra casa? ¿Cuándo se volvió tan cercano este niño a él? Al oír esto, Rowan le dedicó a Mara la sonrisa más cálida que jamás había visto. Al pasar junto a él, le advertí a Mara que no dijera nada. Mara, el tío Rowan tiene su propia casa. Mara continuó con una mirada inocente. ¿Tiene el tío Rowan un hijo tan lindo como Mara? No pude evitar sonreír, pero entonces recordé que estaba comprometido y sonreí incómoda.
el tío tiene prometido y pronto tendrá un hijo tan lindo como Mara. Mara parecía absorta en sus pensamientos, con el rostro un poco decaído. Rowan me miró con expresión perpleja. Me agarró del brazo y no me soltó. Diana, hablemos. Levi habló en voz baja. Diana, deberías irte a casa. Mara todavía necesita tomar su medicina. El rostro de Rowan se ensombreció al instante. Ignoró a Levi y me miró en silencio. Diana, ve con él o ven conmigo. Tú decides. Así es él, distante y frío. Sentí que Rowan estaba siendo demasiado dominante y despiadado en ese momento. ¿Acaso piensa continuar esta relación ambigua conmigo? ¿De verdad no le importan mis sentimientos? Tiene prometida, se casará y tendrá hijos. ¿Qué soy yo para él? En ese momento, Levi me miró y se opuso deliberadamente a Rowan. Diana, planeo llevar a Mara de vuelta a Inglaterra pasado mañana. Mara no puede estar sin ti, así que deberías venir con nosotros. ¿De vuelta a Inglaterra? Si no conociera el carácter de Levi, me habría convencido. Levi miró a Rowan y luego me sonrió tranquilizadoramente. Sí, Mara ya te considera su madre. ¿Por qué no vuelves a Inglaterra con nosotros y vives la vida feliz y despreocupada que teníamos? Esta vez entendí de verdad el significado oculto de Levi. Al ver el rostro de Rowan más negro que el negro, Levi me miró con picardía, como diciendo, solo puedo ayudarte hasta aquí. Yo también tenía segundas intenciones. De hecho, tras regresar a China, Rowan se había distanciado a veces, y yo quería saber cuánto significaba todavía para él. Entonces fingí no ver a Rowan y seguí los pasos de Levi hacia la puerta. Al instante siguiente me agarró la muñeca con fuerza. Diana, si quieres ir con él, adelante, inténtalo. El aire después de la lluvia aún estaba denso y húmedo. Cuando Rowan y yo regresamos a nuestro antiguo hogar, me sentí muy diferente. Rowan ya no me trataba con frialdad, y al regresar a este lugar familiar, sentí por primera vez que había recuperado algo que había perdido. Después de irse con Rowan ese día, Mara me envió un mensaje de voz, y la suave voz de la niña se escuchó por el altavoz. Mamá, sé que no eres mi verdadera mamá. Papá me lo contó todo. Tras el fallecimiento de mi madre, siempre has estado a mi lado. Mara se siente muy feliz de tenerte. Te quiero mucho, pero el tío Rowan también me dijo hoy en el hospital que te quiere mucho. Creo que serás más feliz con el tío Rowan. Mara vivirá con papá de ahora en adelante, así que recuerda visitarla a menudo, ¿de acuerdo? Sentada en el sofá, le levanté la pierna de Rowan. ¿Qué estás haciendo? ¿Masajeándote la pierna? ¿No te duele siempre cuando llueve? Ya había notado su andar torpe, deliberadamente reprimido. A las personas con lesiones en las piernas les cuesta soportar la humedad. Me miró y sonrió en silencio, dejándome masajear. Su cuerpo se relajó y se recostó en el sofá, mirándome con una mirada profunda que parecía atraerme. Al terminar el masaje, se inclinó de repente. Su susurro rozó mis labios. Diana, no debes volver a Inglaterra con él, o nunca te lo perdonaré. Con su cariño, recordé aquel día en la fábrica, mientras hacíamos una investigación. Hugo y yo habíamos hablado de la situación de Rowan. Él dijo, el señor Rowan es muy talentoso y ha superado muchas dificultades. Podría haber confiado en su familia, pero decidió liberarse del control de sus padres. Empezó desde cero y fue ascendiendo. Sus logros actuales son algo que ninguno de nosotros puede comprender del todo. También dijo que una vez, mientras bebíamos, el señor Rowan bebió tanto que casi vomitó sangre. Su dolor era evidente y repetía, lo he intentado con todas mis fuerzas, pero aún así me dejaste. ¿Qué más puedo hacer para recuperarte? Todos nuestros antiguos compañeros sabíamos que estaba locamente enamorado de ti. En ese momento, ya estaba escuchando con lágrimas en los ojos. Hugo me miró y suspiró, de verdad no sé cómo rompieron. Y en ese momento, al ver a Rowan, me arrepentí tanto que me revolví el estómago. Aparté a Rowan. Me miró con cierta indiferencia, pero antes de que pudiera bajar la cabeza, retrocedí. Me miró con anhelo, con ojos fríos. Le abracé el cuello y sonreí. Rowan, cásate conmigo. De acuerdo, respondió sin dudarlo. ¿Y tu prometido?
Se acercó a mí. No tengo prometido. Solo bromeaba. A Ruby tampoco le interesó. La verdad es que llevaba tiempo sospechando algo entre él y Ruby. Ruby no me tenía ninguna hostilidad, a veces incluso me miraba con una expresión juguetona. Quién sabe, quizá ella y Rowan me estaban poniendo a prueba a propósito. Fingí estar enojada. Rowan, lo haces a propósito. Me llevó la mano al pecho sin vergüenza. Sí, lo hice a propósito. Me tratas así, y no puedo mantener la calma. Tuve que jalar a Ruby para distraerte, y me lo puso difícil. Pero tú seguiste empujándome hacia ella. Me acurruqué en su hombro disfrutando de este raro momento y le dije, Rowan, lo siento. Me frotó las yemas de los dedos y hubo un momento de silencio. Solo recuerda eso. Te lo dije, puedes pagarme poco a poco. ¿Y tu madre? ¿Y si no está de acuerdo? No tengo una buena relación con ella. No te preocupes. Ahora soy capaz de tomar mis propias decisiones. Puedo elegir quién me gusta y con quién quiero casarme. Mis padres no tienen voz ni voto. Y justo entonces sonó el teléfono de Mabel. Rowan, ¿estás con esa Diana otra vez? Sonó el teléfono y era la reprimenda de Mabel. ¿Ya olvidaste cómo te traicionó entonces? Por 1.000.000, estuvo dispuesta a dejarte. Ni se te ocurra dejar entrar a esa zorra en nuestra casa. Basta, mamá. ¿De verdad mi felicidad no te importa? Diana te desagrada tanto. ¿Será porque no es lo suficientemente buena o porque solo te importa encontrar a alguien de su mismo estatus? Tú misma sabes la respuesta. Hace 5 años no podía refutarte, pero ahora puedo tomar mis propias decisiones, así que no interfieras con ellas. Mabel seguía reprendiéndome al otro lado de la línea cuando Rowan colgó con una expresión sombría. Vi mi enojo fingido y me sentí incómodo. Hubo algunos malentendidos que creo que aún desconoce. Le dije, Rowan, hace 5 años nunca imaginé que mi hermana enfermaría tan gravemente. En ese momento estaba deseando que volvieras. Dijiste que estaba siendo egoísta y que no te consulté, y tuvimos una guerra fría. Cuando recibí la noticia de que mi hermana necesitaba urgentemente un trasplante de médula ósea, te llamé, pero solo recibí tu mensaje de ruptura. ¿Un mensaje de ruptura? Rowan parecía escéptico. Nunca te envié un mensaje de ruptura. Sí, lo sé, era tu mamá. Reprimí el resentimiento que aún sentía y le dije que en ese momento, mi hermana necesitaba dinero urgentemente para su tratamiento. Estaba enferma y embarazada de Mara, y la situación era crítica. Levi había gastado todos nuestros ahorros, y yo vendí la casa y aún así no podía cubrir los gastos. Cuando tu madre se enteró, me dio $1.000.000 para que te dejara. Acepté el dinero pero extendí un pagaré y lo fui devolviendo a lo largo de los años. Rowan, lo que realmente me molesta no es que tu madre amenazara con darme $1.000.000 para que te dejara, sino que intentara separarnos deliberadamente mientras no estabas. Primero te envió un mensaje de texto de ruptura usando tu teléfono, luego le pidió a alguien que retocara fotos tuyas y de otra persona con Photoshop, y me envió tu certificado de matrimonio y las fotos de tu boda. En ese entonces mi hermana luchaba por su vida a diario y te vi con otra persona. Estaba indefenso en el extranjero y me desmoroné mentalmente, así que acabé desertando. Dije, Rowan, fui un insensato. Estaba demasiado impaciente en aquel entonces. No tuve el valor de volver a contactarte después. Rowan escuchó todo esto, me miró en silencio un buen rato y finalmente habló, Diana, ¿me has condenado a muerte todos estos años solo por el relato parcial de mi madre? Seguía enfadado. Rowan me miró con frialdad. ¿Por qué no me hablaste directamente de tu hermana? ¿Crees que era demasiado pobre en aquel entonces o que soy alguien a quien puedes abandonar fácilmente en comparación con tu familia? Rowan estaba hablando demasiado en serio. Creo que esa fue la raíz del malentendido entre ellos. Yo, mi hermana y él, ¿cómo podría renunciar a ninguno de los dos? Pero al final, hice caso a su madre y desconfié de él y de mis sentimientos. Lo dejé, tuvo un accidente de coche y casi pierde una pierna. Por mucho que le explique ahora, no importará. Soy impotente. Todos estos años, temí que me guardara rencor y nunca me perdonara.
Lo miré con voz temblorosa. Rowan, no soy lo suficientemente buena para ti. De ahora en adelante, cuídate. Podía percibir la evasiva en mi voz. Sus ojos me miraban como cuchillas afiladas y su tono se volvió más frío. Diana, ¿qué quieres decir? ¿Piensas dejarme otra vez? ¿Llevarte a Mara y a ese Levi y escapar? Escúchame bien, no estoy de acuerdo y no lo permitiré. ¿De verdad son tan frágiles tus sentimientos por mí? Era así antes, y sigue siendo así ahora. Dijo Rowan con enojo, pero escuché cada palabra de reproche y no pude contener las lágrimas. Actúa así haciéndome sentir tan débil y que mis sentimientos por él no valen nada. Qué suerte haberlo conocido y reencontrado con él. De repente me arrojé a los brazos de Rowan y le dije, no me iré. No te dejaré. Aunque nunca me perdones, nunca volveré a soltarte la mano. Rowan finalmente dejó de hablar. Después de un largo rato me abrazó por detrás. Su tono estaba lleno de dientes apretados y advertencia. Diana, me debes una. No te atrevas a dejarme otra vez.